Saludos cordiales y bienvenidos a la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a partir de lo que es el concepto o definición de lo que son clases. Como decíamos, clase es una plantilla. Una plantilla es un contenedor de objetos que, como vemos en el ejemplo y en las clases anteriores, lo que va a permitir una clase es el procesamiento de lo que son algunos datos. Para ello nosotros vamos a utilizar el programa NetBeans en la versión 8.2. El sábado tuvimos una pequeña experiencia con algunos alumnos que pudieron asistir y vimos ya un poco del manejo y procesamiento de datos de este programa de NetBeans. Vamos a poner un ejemplo del funcionamiento de este software. Voy a proceder a abrir el NetBeans. Lo más recomendable aquí es si tenemos alguna otra versión, desinstalarla y dejar solo la versión 8.2. Entonces estoy aquí yo en la interfaz, me voy a ir a la parte de File, Nuevo proyecto, voy a colocar Java Application, siguiente. Aquí voy a poner el nombre de mi proyecto, voy a colocar, por ejemplo, prueba 1, no toco nada más, pongo Finish. Bien, en la parte derecha tengo la sección de los proyectos, como vemos ahí en pantalla. Identifico mi proyecto, bueno, si tengo más. Me voy a ir a la parte de este cuadrito, que es donde están los paquetes. Voy a dar clic derecho, colocar nuevo y voy a poner JFrame4. Lo que estoy haciendo aquí o lo que voy a hacer aquí es crear esa clase a nivel de programación para que, como decíamos, procesar mis objetos. Voy a crear un nuevo JFrame. Voy a colocar, por ejemplo, aquí una clase entrada. Se supone que, bueno, yo voy a vender entradas o generar entradas. Entonces le coloco finalizar. Ya, recordemos nuevamente que le di clic derecho al paquete, puse nuevo, JFrameForm y ahí puse el nombre de la clase. ¿Bien? Por defecto se crea una clase cuando yo creé el proyecto, entonces esta clase la voy a borrar para que luego no me dé inconvenientes. Le voy a colocar delete, le voy a colocar safety delete y refactor. Esto lo va a borrar de raíz y me va a dejar solo la clase que yo creé de las entradas. Bien, entonces yo tengo aquí una pequeña ventanita. La manera de ver la ventanita es haciendo clic aquí en Run Project o presionando la tecla de F6. Cuando yo la aplasto, la primera vez me va a salir este pequeño mensaje que selecciono cuál es mi clase principal y le voy a poner OK. Esto va a ejecutar y va a lanzar, como vemos aquí, una pequeña interfaz, es decir, mi ventana. Por aquí tengo yo el menú. Entre los principales, como decíamos, tengo el File, Nuevo proyecto, Abrir proyecto. Puedo también yo exportar mi proyecto a un zip, es decir, todo lo que haga, comprimirlo para poder llevarlo a un computador. Luego ir a importar proyecto from zip y ese que lo llevé del otro computador, poderlo traer a mi computadora a ese proyecto. ¿Bien? Entonces esta ventana es totalmente manipulable. La puedo hacer alta como ancha de acuerdo a lo que yo requiera. En la parte derecha tenemos lo que son los componentes, los controles que vamos a utilizar. En este caso vamos a empezar utilizando lo que es un label o una etiqueta de texto. Un label, como vemos aquí, me va a servir a mí como una etiqueta de texto. En este caso yo la voy a utilizar para poner un título. Le voy a poner aquí venta de entradas. Tengo por aquí en la parte derecha un poquito más inferior lo que son algunas propiedades en donde yo puedo hacer algunos cambios. Por ejemplo, a la fuente le doy clic donde están los tres puntitos y puedo escoger otra fuente. Por acá el tipo de fuente, negrita, normal o cursiva. Puedo aumentar el tamaño para que esto se vea mucho mejor y puedo volver a centrar esto. El primer componente entonces que estamos utilizando es este label o etiqueta de texto. Voy a colocar por aquí, por ejemplo, nombre, para que alguien ingrese su nombre. Voy a arrastrar otro label más acá abajo y diciendo que aquí, por ejemplo, coloque el número de entradas. Número de entradas. Recordemos que en nuestra clase anterior vimos lo que son algunos tipos de datos. Bien, voy a utilizar ahora yo lo que es otro componente. Voy a utilizar una caja de texto o denominado aquí TextField. Hago lo mismo, selecciono el componente y lo arrastro hacia la pantalla. Como vemos ahí me aparecen unas pequeñas líneas que me sirven para yo alinear. Voy a necesitar dos cajitas de texto para colocarlas delante de mis etiquetas de texto. Como vemos aquí, de la misma manera que para los labels, para poder cambiar el nombre, yo hago un clic pausado
o doy clic derecho en editar texto y puedo cambiar. En la parte de las cajas de texto también doy un clic pausado, como vemos se seleccionó, borro, salgo afuera, pero tengo que volver a adaptar el tamaño del cuadro. Y la otra opción sería darle clic derecho, editar texto y borrarlo. Vuelvo a adaptar el tamaño. Bien, este es entonces el componente de caja de texto que me va a permitir a mí ingresar valores. El componente de label o de etiqueta de texto me permite mostrar valores. Voy a utilizar un tercer elemento que sería un botón. De la misma manera, cojo y arrastro. En el momento que arrastro, como vemos ahí, se produjo un pequeño movimiento. Yo voy a hacer, por ejemplo, mi botón un poquito más grande. Y le voy a colocar así también editar texto o un clic pausado para yo poder cambiar el nombre. Y le voy a poner aquí vender. Como vemos aquí, me aparecen algunos sectores por aquí. Es decir, para que no tener estos daños en lo que es la parte de los componentes, puedo dar clic derecho en la pantalla donde dice Set Layout, colocarle Absolute Layout y ahí ya voy a tener una mejor facilidad para mover los elementos como vemos ahí. Entonces, esto es lo que yo tengo a nivel de diseño, a nivel visual, es decir, lo que voy a ver. Si yo ejecuto lo que tengo hasta el momento, me va a salir esta pequeña ventana. Como vemos aquí las etiquetas, las entradas de texto donde yo puedo escribir y un pequeño botón que me va a hacer la acción. Bien, voy a pasar ahora a lo que es la programación. Antes de pasar a la programación, es importante definir lo que son variables. Las variables van a ser valores de datos, los cuales, por ejemplo, yo voy a capturar en lo que es mi caja de texto. Es decir, en mi caja de texto tengo que colocar un nombre de variable. Como lo que yo voy a ingresar aquí es un nombre, por ejemplo, de una persona, y esta es una caja de texto denominado textfield, voy a utilizar, o lo que me recomienda la programación, es utilizar una nomenclatura usando solo las consonantes, es decir, txt y el nombre de la variable, es decir, txt nombre. Coloco OK, voy así también a la otra caja de texto, cambiar el nombre de la variable, txt, como ahí va a ser un número de entradas, le voy a poner número, bueno, o puede ser también entradas, ¿no? Ok, como yo ya tengo el nombre de mis variables, necesito también que en el momento que yo accione o presione o haga esta función de vender, ya, recordemos que a vender lo voy a tomar aquí como ser un método, una función, se active o muestre algo, me salga entrada vendida o lo que sea, ¿no? Bien, entonces para ello yo voy a utilizar otro label, voy a colocar un label por aquí, voy a darle así también algunas propiedades, como decíamos las propiedades están aquí debajo de la pantalla o también, perdón, las propiedades están al darle clic derecho en la última opción o también se encuentran en la parte derecha inferior en donde yo puedo modificar los valores. Voy a colocar así también una letra bastante grande y voy a utilizar en esta parte que me dice foreground poder cambiar el color. Voy a colocar, por ejemplo, un color rojo. Bien, entonces se supone que cuando yo venda mi entrada, pulse el botón, aquí me va a salir un pequeño registro que me va a decir algo como entrada vendida o algo similar. Bien, voy a pasar ahora sí a programar. En el momento que yo doy clic en el botón, se va a cambiar del diseño a lo que es el código. Para saber dónde yo estoy, presiono un doble espacio y me encuentro ahí, ¿no? Entonces, si estoy programando dentro del botón. Entonces, lo que puedo hacer yo aquí primero es declarar algunas variables. Voy a declarar una variable de tipo texto, un string, para almacenar el nombre de la persona. Voy a ponerle nombre mismo. Esto va a ser igual. Recordemos que a mi componente, a mi caja de texto, le cambié el nombre de la variable y se llama txt, no. Esto va a ser igual a txt. Aquí me puedo ayudar con el control espacio que me va a ayudar a predecir lo que yo voy a escribir. Presiono control espacio y como vemos me ayuda a predecir lo siguiente a escribir. Entonces yo voy a seleccionar nombre y voy a utilizar un primer método. Al ponerle punto, se me van a cargar aquí un montón de métodos. Lo que yo necesito aquí es obtener head. Para obtener algo, voy a escribir head. Y para asignar algo, voy a escribir set. En este caso, como yo voy a obtener un texto, voy a colocar head text. En cada uno de los métodos hay una pequeña descripción de lo que hace. Entonces, head text
Cada método va acompañado de un abre y cierra paréntesis, punto y coma al final. Por acá tengo una doble línea en donde yo puedo colocar lo que son algunos comentarios. Entonces yo voy a poner aquí un comentario de lo que estoy haciendo. Declaré una variable de tipo texto y obtengo el valor de mi caja de texto. Es decir, con ese código estoy haciendo eso. Si yo tengo algún error, como vemos aquí, me va a salir con un color rojo, una pequeña alerta y un pequeño foco. Entonces lo que me dice aquí, por ejemplo, es que no encuentra esa entrada. Recordemos que cuando nosotros declaramos algo, siempre va a empezar con la letra mayúscula, generalmente lo que son sustantivos. ¿Ya? Entonces, si no me sale ninguna alerta ni ningún rojo, está bien declarado. Voy a pasar así también a declarar mi siguiente variable en donde voy a almacenar mi otro valor o mi número de entradas, como vemos aquí. Para esa entrada utilicé el txt número. Voy a partir del mismo principio, declarar una variable también de tipo texto o también podría declarar una variable de tipo número, una variable de tipo entero. Voy a utilizar en este caso una variable de tipo entero. Para declarar una variable de tipo entero, si la coloco con minúscula. Voy a poner por aquí número, porque va a ser la entrada, y con el mismo principio. Esto va a ser igual a lo que obtenga de mi variable txt, ayudo con el control espacio. Ahora la caja de texto que tiene el nombre de variable número, punto, get o get text. Obtengo ese texto, punto y coma. Aquí me sale también, como vemos, una alerta y lo que me dice es que hay una incompatibilidad de tipos de archivos, que un texto no puede convertirse en entero. Aquí tengo que hacer yo una pequeña conversión. Para eso voy a utilizar un método denominado integer, que significa entero, punto, parseInt. Lo que hace el método parseInt es convertir un string a entero y me dice que dentro de el método debe ir el string, es decir, va a ir todo este texto donde yo estoy obteniendo, ¿ya? Es decir, tengo que borrar el un paréntesis y como aquí abrí un paréntesis o debe ir dentro del string, debo cerrarlo acá. Entonces ahí estoy haciendo yo la conversión. Finalmente lo que yo voy a hacer es mostrar en mi label, que lo voy a utilizar para mandar un mensaje de que la entrada ha sido vendida. Voy a cambiarle así también el nombre de la variable. Le voy a poner, por ejemplo, como es un label, voy a utilizar la nomenclatura LBL. Y le voy a poner LBL salida. ¿Cuál es la salida que voy a obtener? Y le voy a colocar LBL salida. ¿Cuál es la salida que voy a obtener? Ok, me vuelvo a lo que es mi código. Y lo que voy a hacer aquí es a mi LBL, me puedo ayudar con el control espacio salida, como vemos ahí se escribió. Ahora voy a hacer en cambio una asignación de texto. Al ponerle punto voy a buscar el set. Recordemos, como decíamos, que vamos a utilizar, o los dos métodos principales a utilizar van a ser el get y van a ser el set. Set, asimismo necesito yo asignar un texto. Dentro de esto me dice que debe ir un string. Entonces el string que voy a colocar ahí es una doble comilla. ¿Por qué utilizo yo una doble comilla aquí? Generalmente utilizo una doble comilla para indicar o escribir algo dentro. Por ejemplo, yo voy a poner aquí vendido, guardamos, vamos a probar para ver cómo va hasta el momento. Pongo, por ejemplo, mi nombre, Paul, voy a poner vender. Y como vemos, me salió un error. ¿Por qué me salió un error? Porque lo que yo estoy mandando a programar es que también debe buscar qué número está escrito y ese número se convierta a lo que es un entero. ¿Ya? Entonces, como yo no estoy escribiendo nada aquí, es lo que me está saliendo ese error. Voy a escribir ahora el número, pongo vender y como vemos, me salió ya vendido. Lo que yo voy a hacer aquí es que me muestre el nombre de a quién vendí y el número de entradas que se vendió. Bien, entonces, luego de la doble comilla, voy a hacer aquí yo una concatenación.
Para concatenar voy a utilizar el símbolo más. Aquí colocaría el nombre de mi variable, nombre. Voy a ir probando ahí para ver cómo me va. Ejecuto, pongo un nombre. Como vimos, o lo que me pide la programación es que tendría que haber sí o sí ahí un número. Si yo coloco una letra, también me va a salir un error. Pongo vender, vendido Paul, ¿no? Necesito por aquí entonces agregar un espacio. Voy a poner aquí espacio, vendido a dos puntos. Luego para que salga mi nombre, voy a hacer otra concatenación, utilizo otro signo más, comilla doble, concateno nuevamente con el valor. En este caso del número de entradas, número, voy a concatenar con un texto que me diga entradas. Doy un espacio porque necesito un espacio ahí para que no salga pegado. Entradas. ¿Ya? Bien, entonces he hecho una doble concatenación para utilizar las dos variables que declaré. Si el programa no se ejecuta o sale aquí sin habilitado el verde, lo que yo hago es detenerlo. Aquí tengo una X para detener o también lo puedo cerrar al programa, ¿no? Cualquiera de las dos cosas, voy a detenerlo con la X, aquí le pongo que sí y ahora sí voy a proceder a probar. Entonces voy a colocar, por ejemplo, Paul, número de entradas, 2, vender. ¿Ya? Bueno, aquí me falta hacer un poquito más grande la ventana. Vendido a Paul 2 entradas. ¿Listo? Entonces, de esa manera es como va a funcionar esta parte de obtener y asignar datos, es decir, el head y el set. Hasta el momento, como decíamos, vamos a ver esos tres componentes. Vamos a colocar también una pequeña tarea para que ustedes procedan a investigar un componente cada uno. ¿Ya? Entonces la tarea más o menos va a constar de que ustedes primero van a hacer una captura del componente, pueden hacer en un PowerPoint, por ejemplo, si a alguien le toca un botón, una captura de un botón bastante grande para poderlo identificar con su nombre. Luego, qué hace este componente o este control? Por ejemplo, dice que el botón es un pulsador, ¿no? El label es una área para colocar un texto o una imagen, como dice ahí, ¿no? Y en la tercera hoja le vamos a colocar una utilidad, ¿no? Por ejemplo, el label me va a servir para poner un pequeño título o para poner una etiqueta de texto que me va a decir qué es lo que yo debo escribir. Entonces, esa va a ser la tarea. Ya les voy a distribuir un componente a cada uno posteriormente. Bien, entonces eso ha sido la clase del día de hoy. Una pequeña visualización a lo que es esta interfaz o el uso de Java NetBeans. Saludos cordiales y nos vemos en la próxima.